recordar un poquito de qué se trataba el, el trabajo o la actividad número 2. Se trataba de hacer una elaboración, hacer un ensayo crítico. Un ensayo crítico sobre un tema. El tema es los desafíos que enfrenta un país para lograr una educación de calidad, inclusiva y equitativa. Entonces, me gustaría saber cómo han ido trabajando, empezando por la introducción. La introducción es muy importante. ¿Por qué? Porque en la introducción el lector tiene que darse cuenta cuál ha sido la forma en que lo han trabajado, cuál fue la pregunta o el tema que van a desarrollar a lo largo de todo el ensayo, eh, el objetivo, ¿no?, que se han propuesto, ¿no?, alcanzar en el ensayo, y si hay una tesis que ustedes van a fundamentar a lo largo del ensayo crítico, ¿no? Y también con el nombre crítico se espera de que a lo largo de todo el desarrollo del ensayo exista no solamente una exposición, una información del tema, sino también un posicionamiento crítico sobre el tema, ¿no? Un pensamiento crítico, ¿no?, del autor, ¿no? ¿No? Que también el autor pueda eh, darnos su postura respecto al tema que se está exponiendo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué les parece si empezamos con el grupo 1? El grupo 1 está conformado por José Tapia, Jacinta, Melfi, Alicia, Nancy y Griselda. Creo que no me he equivocado, ¿no? Entonces, el grupo 1, empiece por favor a leer la introducción y cómo se han organizado para desarrollar este ensayo crítico. Pero es individual, ¿no? No es por grupos. ¿Por qué no me han dicho? No me han hecho recuerdo. No me han hecho recuerdo. Sí, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. No, pues por voluntad propia, ¿ya? ¿Quién quiere empezar? Yo voy registrando su nombre y van a ir respondiendo, ¿ya? Somos 20 a 21 personas. Entonces, José, adelante. Sí, a ver, creo que sí se puede. Sí, a ver, se está cargando, se está cargando. José Luis, ¿cuál es tu apellido? Perfecto. Hoy es 0709 2023. Todavía no se ve, no se ha cargado.
No, no se ve. Yo veo, perdón. Ah, ya, debe estar. Ahora sí, 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 ahora sí, perdón. Ahora sí, sí, sí. Ahora sí. Ahí está bien, ahí. Ya, doctor, aquí, bueno, hemos trabajado un poco en relación al tema, ¿no? El impacto, la importancia que tiene la educación, ¿no? No solo en Bolivia, sino también en toda América Latina. Y bueno, en todas las sociedades en sí, nosotros, bueno, mi persona está viendo esta parte específica para el ensayo. Y bueno, como título lo he agregado, ¿no? Decir la educación decolonial y su impacto en la construcción de identidades y ciudadanías en Bolivia y América Latina. Y bueno, la introducción ¿no? va de la siguiente forma, ¿no? La educación es un asunto problemática que implica la transmisión y la producción de conocimientos, valores, identidades y ciudadanías. Sin embargo, y tradicionalmente la educación occidental ha sido elitista y discriminadora. Por lo tanto, no se puede hablar de una educación igualitaria, apolítica o neutral, sino que responde a intereses, visiones y proyectos políticos y culturales específicos. En este sentido, la educación que se ha impuesto en Bolivia y en América Latina desde la colonización hasta nuestros días ha sido una educación que reproduce las lógicas, las jerarquías y las exclusiones de la modernidad, posmodernidad y la colonialidad occidentales. Frente a esta situación surge la propuesta de la educación decolonial, que busca cuestionar, resistir y transformar las formas hegemónicas de educación que niegan o invisibilizan las epistemologías, las experiencias y las voces de los pueblos originarios y afrodescendientes, así como de otros sectores subalternizados por el sistema del mundo capitalista. Los objetivos de la educación decolonial son, entre otros, promover la coexistencia de lo múltiple, de un mundo multipolar, sin jerarquizar ni homogenizar, fomentar la concientización y la autonomía de los sujetos educativos, valorar los saberes y las prácticas culturales propias de cada territorio y contribuir a la construcción de sociedades plurales, críticas y emancipatorias. En este ensayo se analizará el concepto y las características de la educación decolonial, así como su impacto en la construcción de identidades y ciudadanías plurales, críticas y emancipatorias en Bolivia y América Latina. Un análisis crítico comparativo del proceso de descolonización educativa en Bolivia, enfocado en el papel de la educación en la sociedad y analizando la estructura del actual sistema educativo boliviano en sus diferentes niveles y modalidades de atención. Es importante analizar también las dificultades que enfrenta el sistema educativo en Bolivia y en Latinoamérica, en general, para proponer la incorporación efectiva de los sectores sociales tradicionalmente excluidos. Hasta ahí más o menos, doctor, la introducción. Ya. Faltaría el objetivo de forma es- evidente ponerlo. Cuál es el objetivo del ensayo crítico? Así como un punteo. El objetivo de este ensayo es, Aquí. Bueno, en realidad es ¿no? esto, ¿no? Analizar pues, ¿no? la construcción de las identidades, ciudadanías plurales críticas, emancipatorias que hay en Bolivia, en América Latina, ¿no? Hacer un análisis crítico y comparativo del proceso de descolonización en Bolivia, ¿no? Cómo se está llevando adelante, cuáles son quizás los avances que se tienen en Bolivia y bueno, las dificultades también que estamos enfrentando. Ese sería, digamos, el propósito, ¿no? Lo que es el actual sistema educativo en Bolivia y bueno, de manera general también en Latinoamérica. Ya, doctor, pero bueno, de todas maneras un poquito lo analizaré para poderlo quizás puntualizar de manera más específica. Hola. ya, José, lo que pasa es de que el tema de tu ensayo crítico no es el tema que, que nos han dado como tema para desarrollar el ensayo crítico. Me parece muy interesante el tema de tu investigación, de tu ensayo crítico, pero el tema
no, el ensayo, el tema del ensayo crítico son los desafíos que enfrenta un país para lograr una educación de calidad, inclusiva y equitativa. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, te Ya, escucho. sí, sí, doctor, esto, bueno, un poco, ¿no? ¿O No sé estás si, cambiando sí, de tema? está, no, o sea, generalmente aquí, de acuerdo a la unidad temática que tenemos, es el papel de la educación en la sociedad, ¿no? Entonces, eso un poco yo lo he tratado de adecuar, ¿no? Desde el enfoque decolonial, o sea, cuál es el impacto, cuáles son las dificultades, limitaciones que tenemos en Bolivia en la educación, tomando en cuenta el actual sistema educativo boliviano y también lo que es, ¿no? Esto de manera general el contexto latinoamericano, ¿no? Un poco revisando el documento también hace referencia, pero más digamos el documento hace una referencia específica de en qué niveles está compuesto, cómo está formado el sistema, bueno, ni siquiera toma en cuenta, por decir, el nivel inicial, toma en cuenta solamente el nivel primario, secundario, ¿no? Entonces, y el superior. Entonces eso yo lo estoy tomando en este ensayo. No sé si voy a poner el mismo título que dice el tema o que tengo que hacer algo propio, ¿no? En función del documento. Si es que bueno, tengo que hacer el mismo, entonces bueno, tendría que cambiarlo, doctor. Em, Creo que tienes que ser el mismo porque si no, el coordinador va a ver tu ensayo y me va a decir por qué no han trabajado el tema del ensayo crítico. Entonces ahí yo voy a estar en líos. Sí, tienen que hacer un ensayo sobre la situación, em, bueno, en realidad acerca de los desafíos que enfrenta un país para lograr una educación de calidad y equitativa, inclusiva y equitativa. Son tres conceptos acá, ¿no? Una educación de calidad, inclusiva y equitativa. Lo que sucede es de que pienso que este tema está muy relacionado con el trabajo de la última semana, porque la última semana van a desarrollar dos trabajos y un trabajo final. Y tiene mucho que ver con la calidad educativa, la última semana. Entonces ya con este ensayo crítico ya están ustedes abordando el tema de calidad educativa. Entonces, como yo les dije, sería interesante que al inicio puedan ustedes definir estos tres conceptos relacionados con la educación y luego ver cuáles serían los desafíos de nuestro país, ¿no? En nuestra educación para alcanzar esos tres características, ¿no? Una educación con calidad, una educación inclusiva y una educación equitativa. Pero manejando conceptualmente estos tres conceptos, ¿no? Sabiendo qué significan y quizás definiéndolos previamente. Eso sería, José Luis. Lo que pasa es que eh, no se puede elegir un tema porque en el protocolo no se dice eso, ¿no? No se dice elija un tema para su ensayo crítico. Ya existe un tema para trabajarlo, ¿ya? Sí, ¿alguien más quiere aportar, decir cómo lo está trabajando el ensayo crítico? Doctor, Buenas noches. buenas noches. Bueno, Doctor. Buenas noches, doctor.
¿Se me escucha? Adelante. A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Usted? Estaba yo con la mano levantada, pero no sé si es que había algún otro compañero más. Está bien, José, adelante. ¿Cuál es tu nombre? José. Félix José Tapia Rueda, doctor. En esta aplicación no puedo cambiar mi nombre, está con Ah, José ya, Tapia. ya. Ajá, Luego sí. entonces Gonzalo, ¿ya? ¿Cómo? Ya está con la mano levantada. Entonces, primero Félix Tapia. Luego, Sí, Félix José adelante, Tapia Rueda. José. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los compañeros. Bueno, justo por mi calle está pasando una banda de música, pero bueno. Doctor, sí, a ver, yo voy a un poquito compartir con ustedes la parte de la introducción de lo que estamos pensando escribir con relación al ensayo crítico de esta semana. A ver, dice así nuestra introducción: siendo considerada la educación como el instrumento para el desarrollo de los pueblos, la escuela se constituye un espacio valioso donde los individuos pueden alcanzar su máximo potencial, por lo que la escuela contribuye a la formación integral de las personas. He ahí los desafíos más importantes que debemos afrontar como país para lograr una educación de calidad, inclusiva y equitativa. En el caso de Bolivia, el cambio de la estructura de un sistema educativo colonial a otro que responde a una propuesta del pluralismo cultural y reconocimiento de los derechos colectivos a través de garantizar la participación directa de los indígenas originarios y de una educación intercultural y el fortalecimiento de la autonomía indígena. Comienza el año 2009 con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado y la refundación del Estado plurinacional que en el marco de la Revolución Democrática y Cultural plantea la descolonización del Estado. En el presente ensayo tenemos el propósito de profundizar en el análisis crítico de los avances y desafíos que enfrenta nuestro país para lograr una educación de calidad, inclusiva y equitativa, desde la concreción del modelo educativo sociocomunitario y productivo, enmarcado en la Ley 070 de Educación Avelino Siñán y Elzalde Pérez, y a partir del conjunto de medidas implementadas para la descolonización educativa desde las cosmovisiones de los pueblos indígenas originarios y campesinos. Entonces, la pregunta central que guía nuestra crítica será: ¿cuáles son los desafíos principales del nuevo sistema educativo en Bolivia y cómo se visibilizan los avances alcanzados en el marco de una descolonización educativa? Para responder a la pregunta desarrollamos las siguientes acápites. En el primer acápite planteamos una educación de calidad desde un concepto que engloba muchas facetas que desde una nueva ideología política descolonizadora se pretende acabar con toda forma de discriminación y racismo para romper el sistema hegemónico y colonial en sus diferentes ámbitos: ideológicos, culturales, políticos, sociales y económicos. Aquí hay dos caminos importantes a seguir. El uno es el buen vivir, el vivir bien, como nuevo paradigma de desarrollo, y la interculturalidad, que eso lo vamos a hacer en el desarrollo del ensayo. El segundo acápite exponemos ideas o estrategias que permitan un sistema educativo inclusivo, que quiere terminar con las prácticas excluyentes y las desigualdades. Y finalmente, un último acápite, argumentamos sobre la educación equitativa. Eso más o menos, doctor, lo que he podido un poco trabajar en cuanto a la parte de introducción. Ya en el desarrollo del ensayo estaba recién comenzando en un primer acápite, justamente estaba colocando un subtítulo un poco, no sé, llamativo: una nueva ideología descolonizadora en Bolivia para lograr una calidad educativa. Desde ese concepto estoy partiendo el ensayo crítico, doctor. No sé si estamos yendo por buen camino, a ver una orientación de parte de usted, doctor. Muchas gracias. Perdón, tenía el micrófono apagado. José, no, decía que me parece muy bien tu aporte. Ya veo que hay una estructura ya más o menos
ordenada en la introducción, desarrollas un poquito el tema y luego elaboras una pregunta fundamental que tú lo vas a ir respondiendo a partir de los acápites que nos mencionas en la introducción. Sería interesante, para darle mayor consistencia a tu investigación, que lo puedas corresponder a tu pregunta un objetivo. O sea, que el objetivo, que esta pregunta lo conviertes en objetivo de tu ensayo también, ¿no? O sea, que no solamente haya la pregunta, sino un objetivo, ¿no? Eso. Eso, José, eso serían mis sugerencias. Ya, Bien. gracias, doctor, gracias. La parte, Gonzalo, la sí, parte del propósito que estoy planteando, un poco por ahí enfoqué más o menos el objetivo, ¿no? Pero sí creo que es necesario que un poquito lo revise. Me parece, en el propósito que yo había colocado, profundizar en el análisis crítico de los avances, sobre los avances y los desafíos, ¿no?, que enfrenta nuestro país. ya. Yo estoy tratando No, en mi ensayo crítico, más que todo, de hablar de nuestra experiencia, ¿no?, aquí en Bolivia, porque análisis sí, no, crítico en Bolivia, en Bolivia tiene que de ser. otros países es complicado. Exacto, no, tenemos que distinguir entre propósito y objetivo. El propósito es algo mucho más general, ¿no? Una investigación puede tener un propósito, ¿no? Y es mucho más general y mucho más ideal. Y no siempre se alcanza el propósito a lo largo de la investigación, pero es un marco ideal, ¿no? Un referente ideal donde se ubica la investigación. En cambio, el objetivo es algo que se alcanza en la investigación. Entonces, una investigación, un ensayo, un artículo científico, una tesis, puede tener un propósito y puede tener un objetivo fundamental, ¿no? El objetivo, como les digo, es un logro que tiene que ser comprobado, ¿no? Un verbo de acción que tiene que remitirnos a un resultado que se puede evidenciar a lo largo del trabajo académico. En cambio, el propósito es algo que es mucho más general, comprende también los objetivos y el objetivo general, pero como les digo, es algo que va más allá, ¿no? Es una meta a alcanzar, una meta ideal a alcanzar, ¿no? Entonces, eso para poder un poquito ubicarnos, ¿ya? ¿Qué es un propósito y qué es un objetivo? Entonces, José, yo te sugeriría que puedas tú, o bien, eh, eh, hacer, dejar el propósito, o sea, no dejar, tenerlo el propósito en tu investigación y añadir un objetivo, ¿no? O bien, ese propósito convertirlo en un objetivo, ¿sí? Muy bien. Gracias, Entonces, gracias, doctor. Sí, sí, está claro. Gracias por la aclaración también sobre el propósito y el objetivo. Realmente no tenía bien clara esa idea. no, pues un gusto, José. Diré Félix. Gonzalo y luego Griselda, me parece que es. Griselda, sí. Gonzalo primero, luego Griselda. Gonzalo. Bueno, gracias, doctor. Buenas noches y también a los compañeros, muy buenas noches. Respecto a lo que es el trabajo que hemos estado realizando, justamente trata, ¿no?, del tema que se menciona en las orientaciones, y es el desafío que enfrenta a un país para lograr una educación de calidad, inclusiva y equitativa. Y la introducción que lo he estado realizando va de la siguiente forma. Dentro del ámbito de la educación, con relación a la realidad vivencial de cada región de nuestro país,
es fundamental saber si el Estado está verdaderamente comprometido a enfrentar los desafíos sobre la exclusión y la injusticia que persisten en algunos subsistemas educativos. Por tanto, el proceso de descolonización y construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa parte en mejorar una educación desde la interculturalidad, las predisposiciones políticas de nuestros gobernantes, con el objetivo descolonizador que se encuentra en continua transformación. El presente trabajo de investigación utiliza un método de investigación cualitativo para analizar la realidad educativa de nuestro país en relación a otras realidades de la región, en función de una visión global del proceso de transformación de la realidad educativa del Estado boliviano. La investigación cualitativa se focaliza principalmente en analizar la realidad de la educación. Asimismo, no utiliza datos cuantitativos ni estadísticos, sino que se basa en la interpretación crítica del texto académico de la semana. Eso es lo que he podido abordar, doctor, hasta el momento en el parágrafo de la introducción, doctor. Ya. Lo que veo es de que has desarrollado el tema. Ya insinúas cuáles serían las vías que se alcanzaría respecto a lo que se llama equidad y todos esos términos, pero faltaría cómo lo vas a desarrollar en tu ensayo, indicar, digamos, cuáles van a ser los acápites, faltaría una pregunta, me parece una pregunta fundamental, ¿no? Y creo que también un objetivo. Entonces, ese objetivo y esa pregunta te van a ayudar a determinar mejor el orden secuencial expositivo y crítico que quieres dar en tu ensayo. Pero sí me parece muy interesante ya una posición tuya al inicio sobre el tema, que tendrías que argumentarlo y lo tendrías que convertir ya en una posición inicial que tú lo vas a desarrollar y argumentar en el desarrollo de tu ensayo. ¿Sí? Ya, doctor, voy a tomar en cuenta las recomendaciones. Bien. Un gusto, Gonzalo. Adelante. Me Gracias, parece doctor. muy interesante el aporte que das al tema. Pues sería interesante que eso lo conviertas en un enunciado más enfático, ¿no? Perfecto, doctor. Gracias. Un gusto. Griselda, adelante. Adelante, Griselda. Ya, doctor, buenas noches. No sé si se puede visibilizar la presentación de la introducción. Ya, lo he puesto como título en función al tema que tenemos que redactar. El ensayo crítico dice desafíos que enfrenta un país para lograr una educación de calidad inclusiva y equitativa. En la introducción he puesto que el rol que desempeña la educación en la actualidad en una era digital en la que estamos inmersos es de vital importancia, puesto que su accionar en los diferentes ámbitos y niveles educativos es crucial para orientar hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje contextualizado a partir de las realidades y necesidades que presenta la sociedad en su conjunto, siendo el propósito fundamental de este ensayo crítico analizar el por qué es importante lograr una educación de calidad, inclusiva y equitativa en la sociedad, interrogante que se constituye en un punto de partida para poder comprender el accionar de todo el sistema educativo que aglutina a los estudiantes en cada etapa formativa. Por ello es importante centrarnos en los roles que presenta en los distintos ámbitos educativos que aportan a la construcción y formación de personas íntegras, formadas con las capacidades y exigencias que demanda el mercado laboral y por ende la sociedad en la que se encuentra. La educación en la sociedad busca promover cambios y transformaciones en los estudiantes, quienes tengan plena confianza y seguridad que sus actos tienen consecuencias y como tal es fundamental la formación con valores y principios, además de la formación y capacitación en las diferentes especialidades que demanda la sociedad. Fortalecer los saberes propios, como así también aceptar y comprender lo científico y universal que está alrededor de nosotros, es contribuir a esa
formación con capacidades y competencias que requiere la sociedad, todo ser humano, que sea capaz de luchar por una sociedad más justa, equitativa, inclusiva y en igualdad de oportunidades, dando paso a la producción mediante un desarrollo sostenible con innovación y creatividad de mejorar las condiciones actuales de vida, utilizando los recursos tecnológicos que se constituyen imprescindibles en esta realidad en la que estamos actualmente siendo formados y aportamos con la educación a mejorar las condiciones de vida de cada ser humano en complementariedad con su entorno y su realidad. El presente ensayo crítico sobre la importancia de lograr una educación con calidad inclusiva y equitativa está estructurada en 3 acápites generales. El primero, que hace énfasis a los conceptos de calidad, inclusividad y equitativa. El segundo, más o menos lo he tratado de colocar sobre la incorporación de los sectores sociales excluidos al sistema educativo. Y el tercero, que vendría a ser la generación de una conciencia ambiental en una realidad global. Es decir, más o menos he tratado de adecuar a los lineamientos generales que también están establecidos en el texto base, doctor. Eso sería o sea, lo que te digo hacer, no sé. Sí, no, está muy bien, Griselda, me gustó mucho la secuencialidad que quieres darle a tu ensayo, esos 3 elementos o 3 cuerpos que va a tener tu ensayo crítico. Hay que trabajar un poquito más la introducción, hacerlo un poquito más para el lector, ¿sí? Para el lector. El lector está buscando el tema, cómo lo vas a trabajar, cuál va a ser la pregunta que tú vas a intentar resolver a través del ensayo, que si hay una posición tuya respecto al tema, que creo que sí ya existe una posición tuya acerca del tema y que está ahí. Y si es posible, si puedes también poner un objetivo a tu ensayo, lo que haría que el lector sepa qué esperar, ¿no? De tu ensayo. Eso, Griselda, pero está bien, la estructura me parece muy interesante. De hecho, creo que los 2 componentes ya harían a una postura ya tuya respecto al tema, ¿no? Nosotros podemos tener una postura neutral sobre el tema, ¿no? Solamente informar, ¿no? Indicar, bueno, qué es digamos, qué significa la calidad educativa, qué significa la equidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya cuando tú ya en la introducción ya desarrollas y añades algunos elementos teóricos, conceptuales desde tu propia experiencia de vida y también tu experiencia como docente, entonces ya ahí estás tomando partido y eso el lector le gustaría ver de forma mucho más evidente, mucho más explícita, mucho más, digamos, más marcada, ¿no? Más marcada. Eso, Griselda. Ya. Pero muy bien, muy bien. Adelante. Gracias, doctor, muy amable. Voy a tomar en cuenta las recomendaciones. Adelante. Creo que después de Griselda no había nadie más. Edwin, adelante, Edwin. Doctor, buenas noches, sí, compañeros. Doctor, el trabajo que es realizado en la introducción, considerando siempre la importancia del papel de la educación en la sociedad y cuáles son los desafíos que se enfrenta para que un país no pueda lograr una educación de calidad, inclusiva y equitativa. En ese entendido, la introducción, lo he trabajado de esta manera. La importancia de la educación es garantizar una educación inclusiva, la cual es clave para poder reducir las desigualdades y lograr la igualdad de género. Asimismo, fomenta la tolerancia entre las personas y contribuye a poder crear una sociedad más pacífica. Considerando que la educación es el medio para el desarrollo integral de las personas, donde se les brinda a todos a adquirir conocimientos necesarios para poder enfrentar los desafíos de la vida.
En ese sentido, el papel de la educación es fomentar el pensamiento crítico, la creatividad, el desarrollo de sus habilidades. Los países de Latinoamérica han enfrentado una serie de dificultades para lograr una educación inclusiva y equitativa, en la que muchos sectores sociales no accedieron a una educación. Las mujeres han constituido uno de los grupos sociales que no han logrado esta paridad de género. Con la llegada de los europeos se ha visto un marginamiento, un machismo y el individualismo. Las desventajas de las mujeres se traduce en la poca posibilidad de acceder al mercado laboral de la industrialización de esa época. La importancia que tiene la educación en el cambio social tiene un factor determinante que conlleve a la asimilación de los valores culturales, que permita tener la posibilidad de alcanzar una sociedad más ética y sostenible. La educación en valores es especialmente importante porque rompe esas desigualdades sociales que fue resultado de modelos económicos específicos, como el capitalismo. Las injusticias y desigualdades fueron las causas para que los pueblos indígenas pierdan su identidad. Otro de los desafíos que se debe enfrentar en el diario vivir es cambiar esa mentalidad de superioridad. Esto se logrará cuando se cambie y exista la igualdad entre todos. La educación es el instrumento para poder regular las desigualdades sociales, afirmar los valores sociocomunitarios que contribuye a la identidad cultural, fortaleciendo la democracia a través de la educación se logre un pensamiento y juicio crítico propio desde la realidad de los pueblos indígenas. Eso es, doctor, lo que he podido trabajar. Ya. Lo que pasa, Edwin, es de que muchos de esos elementos ya irían en el desarrollo de la investigación y no en la introducción. Pensar que tienes que tener 3 acápites, uno que sería la introducción, el otro que sería el desarrollo y el otro que sería, digamos, las conclusiones que tú has arribado. Entonces, muchos de esos elementos que tú ya has detallado en la introducción son elementos teóricos que irían en el desarrollo. ¿Qué espero yo en la introducción? ¿O qué espera tu lector en la introducción? Primero, que tú les presentes, ¿no? El tema que vas a trabajar, ¿no? Los desafíos, ¿no? Los desafíos en el país, los desafíos educativos, los desafíos en el sistema educativo boliviano, digamos, ¿no? Para lograr una educación equitativa, etcétera, 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 ¿no? Ese sería el tema. Y luego, una breve, digamos, exposición informativa sobre lo que se entiende por eso, ¿no? Quizás la problemática que tú ya has puesto ahí en la introducción, ¿no? La problemática, esa problemática quizás lo puedes tú poner ahí. Pero luego añadir, y es lo que espera el lector, cómo lo vas a trabajar, ¿no? ¿Cómo lo vas a estructurar tu tesis? Tu investigación, tu ensayo crítico, ¿no? ¿Cómo vas a recoger esa temática? ¿Cómo lo vas a desarrollar esa temática? ¿No? Primero voy a hacer un análisis conceptual de los términos, ¿no? Del tema, ¿no? Que es equidad, que etcétera, etcétera, etcétera. Luego voy a indicar los desafíos, ¿no? que el sistema educativo boliviano tiene para lograr eso, ¿no? Desde un modelo educativo decolonial, ¿no? Y luego voy a terminar con las conclusiones, ¿no? Correspondientes, ¿no? Entonces ya hay una secuencialidad que tiene el lector y que le hace que ese lector sepa qué es lo que él digamos, va a esperar de tu ensayo crítico, ¿no? ¿Sí?
Digamos, en un ensayo crítico también podría ser que antes del modelo decolonial, ¿no? No era no había una educación equitativa, no había una educación de tal o cual, ¿no? Y mediante este modelo educativo queremos cambiar eso, ¿no? Pero ¿hasta dónde hemos logrado cambiar, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos, ¿no? Para este modelo educativo, ¿no? En esta época, a partir de mi experiencia como docente, ¿no? Entonces, todo eso, Edwin, está muy interesante, ¿no? La parte inicial, pero como que desborda, ¿no? Desborda lo que uno espera de la introducción. En la introducción, uno espera, digamos, ver el panorama y ya en el desarrollo entrar en detalles, ¿no? Detalles de ese panorama que tú has descrito. Y en las conclusiones ya hacer como una especie de resumen, ¿no? De las ideas principales que tú has arribado, ¿no? Que tú has arribado en el ensayo, ¿sí? Eso, Edwin, ¿ya? Gracias, doctor. Muchas gracias. Un gusto, pues, Edwin, un gusto. Melfi, adelante. Luego Rubén. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Voy a dar lectura al avance que he hecho yo en cuanto a la introducción del tema. El título es Desafíos que enfrenta un país, en nuestro caso Bolivia, para lograr una educación de calidad, inclusiva y equitativa. Introducción. En este artículo partimos de la pregunta: ¿cuáles son los desafíos que enfrenta un país para lograr una educación de calidad, inclusiva y equitativa? Estos obstáculos incluyen, entre otros, la falta de voluntad política, de los conocimientos y de capacidad, incluidos los profesores, para aplicar una educación inclusiva, tanto como mecanismo de financiación, inadecuados normas legales o mecanismos de reparación en situaciones en que se han violado los derechos de las personas con discapacidad. El objetivo de este trabajo es conocer los desafíos que enfrenta nuestro país, Bolivia, para una educación de calidad, inclusiva y equitativa, mediante el análisis y reflexión desde nuestra experiencia educativa como aporte epistemológico y la lectura de los textos propuestos. Este trabajo se va a desarrollar en 3 apartados. Se va a hacer una breve descripción de las categorías educación de calidad, inclusiva, equitativa, y también para arribar en lo que es las conclusiones respecto a este trabajo. Eso es como he abordado el tema, doctor, en cuanto a la introducción. Muy bien, Melfi. Allá hay una estructura en la introducción que nos permite visibilizar cuál va a ser el desarrollo de tu ensayo crítico. Me parece muy bien. Añadir siempre la parte crítica, ¿no? No siempre, no necesariamente tiene que ser, o aparte de que sea informativa, que tú puedas, digamos, indicar y desarrollar conceptos, también tú puedas también hacer un balance, ¿no? Desde tu propia experiencia docente, ¿no? Acerca de la situación y los desafíos de la educación y esa parte crítica, esa es la parte que le va a dar el carácter de ensayo crítico a tu trabajo. Pero muy bien, Murphy, me parece muy interesante. Ya en la introducción ya están todos los elementos para ya abordar el tema de forma ordenada y bueno, pues adelante. Gracias, doctor. Bien, Rubén. Sí, doctor, buenas noches, compañeros igualmente. Voy a presentar el tema que estaba empezando y quisiera compartir
la pantalla, doctor. Quisiera que me permita. Adelante, adelante, Rubén. Sí hay derecho. Sí tienes derecho a compartir. ¿Se visibiliza, doctor? Sí, 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 se visibiliza. Respecto al tema del ensayo, igualmente he trabajado lo que es la primera parte respecto a la introducción, doctor. En ese sentido, he planteado de la siguiente manera la introducción. El presente ensayo crítico pretende abordar y reflejar los diferentes mecanismos de exclusión e inequidad que aún se manifiestan en las relaciones sociales dentro y fuera de la unidad educativa Hugo Rafael Chávez Frías. Es la unidad donde trabajo, ¿no? Que todavía se observa, se aprecia este tipo de situaciones. Durante la gestión escolar, donde persisten tales lógicas y actitudes coloniales en la población escolar, lo cual naturalmente limita una verdadera transformación social. En esta línea, entonces, se busca identificar las lógicas y actitudes coloniales excluyentes en marco del paradigma sociocrítico y la investigación-acción participativa, a través de la educación intercultural plurilingüe, de esa manera superando las relaciones de poder y toda forma de exclusión en los procesos educativos, que nos permitan conducir hacia una profunda transformación de esa realidad problemática. De lo contrario, implicaría continuar y reproducir las prácticas coloniales que niegan y silencian las manifestaciones culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas originarios. Para ello se desarrollará bajo los siguientes acápites. En la primera parte se abordará la práctica pedagógica intercultural plurilingüe en la comunidad educativa como una herramienta de reivindicación social de los pueblos indígenas. La segunda parte del ensayo está relacionado que la educación debe ser comprendida y desarrollada de forma integral, es decir, analiza y reflexiona sobre los diversos factores que influyen en la calidad educativa. Para ello, la educación debe partir desde nuestra matriz cultural y lingüística originaria para proyectar nuestro horizonte como pueblos milenarios, puesto que en el pasado fuimos coartados por el paradigma moderno occidental. En la tercera parte, enfatiza que las familias son los principales aparatos poderosos e irreemplazables que sientan las bases en la formación integral de sus descendientes, tanto en lo afectivo, social, lengua, cultura, saberes, valores, etc. Por eso la necesidad vital de conservar la estabilidad en las familias bolivianas. Finalmente se muestran las conclusiones más significativas dentro de las familias, en torno a las familias y la educación de la población estudiantil en los diferentes niveles, ya que una buena educación supone mejores oportunidades, crecimiento económico, en consecuencia mejora las condiciones de vida individual y de la comunidad boliviana. Eso es de modo general que estaba elaborando la introducción, doctor, pero con las indicaciones que nos ha hecho, yo considero que tengo que reajustar, doctor. Muchas gracias. Sí, esto, a ver, ¿dónde estás? Ahora sí. Está bien. Rubén, ¿me puedes dar tu apellido, por favor? Rubén Ticona Chipana, doctor. Ya. No, me parece muy interesante lo que has hecho. Me parece muy significativo el delimitar primero el tema de tu ensayo crítico. Lo que me preocupa es de que añades algunos elementos metodológicos que hacen ya a un trabajo de campo.
Y no creo que te dé tiempo para hacer un trabajo de campo. Cuando tú hablas de enfoque cualitativo, eh, no sé, algunos elementos que hacen al trabajo de campo. Y en realidad un ensayo crítico es un ensayo, es un trabajo académico, casi un trabajo académico monográfico, donde se tiene como fuente principal no una fuente primaria, que sería un trabajo de campo, sino una fuente secundaria, que sería digamos, los documentos, las biografías que tú tienes, la biografía que tú cuentas para hacer tu investigación, ¿no? Entonces, y también delimitas tu investigación a una unidad educativa. Entonces, eso, em, no sé si estás pensando en una investigación con trabajo de campo, y en ese caso te va a llevar más tiempo y no creo que tengas tiempo para poderlo presentar ese domingo. Lo que lo que se piensa como un ensayo crítico es un trabajo académico, monográfico, basado en documentos, en fuentes secundarias, como ser documentos, como ser, digamos, bibliografía del tema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa, Rubén. Ve tú si no te estás excediendo, porque si ya es un trabajo de campo, ¿no? Y si en tu introducción dices ya que vas a establecer algunos datos, resultado de algún trabajo de campo, el lector va a esperar eso, ¿sí? El lector va a esperar eso y no sé si en el desarrollo tú lo vas a poder hacer. Eso, Rubén. Sí, doctor, tienes razón. Tengo que un poco más limitar el trabajo. Muy bien me ha indicado que simplemente tengo que basarme en los documentos bibliográficos y tal vez también desde la experiencia, haciendo eh, el posicionamiento, ¿no? Respecto a los autores. Exacto, exacto. Eso es lo que tú tienes que delimitar tu trabajo a un trabajo académico monográfico, característica, ensayo crítico. Está bien, doctor. Muchas ¿Ya? gracias. No, pues un gusto. Bien. ¿Alguien más quiere participar? Doctor, Sí, adelante, Héctor. doctor, buenas noches. A ver, estoy por dispositivo móvil y lo he pasado por WhatsApp y quisiera compartirlo. El tema del el ensayo crítico. Sí, sí, adelante, adelante. Puedes ¿Se observa, compartir. doctor? Ya. Adelante, adelante. Eh, eh, a ver, el tema que de acuerdo a la lectura que hemos podido realizar, el texto académico nos da tres elementos principales para poder abarcar el ensayo crítico. Uno que es la educación desde el punto de vista económico y otro es un planteamiento educativo centrada a ver en una información o una sociedad del conocimiento. Y estos dos elementos hacen que la educación, y así en Bolivia, hace que se pueda plantear una educación de calidad inclusiva y equitativa. Entonces, en esta parte de la introducción nos hemos planteado de que las políticas educativas inciden en las actividades productivas de una sociedad en donde los conocimientos que se crean e innovan son parte del desarrollo cultural, económica y social. Entonces, el objetivo del presente ensayo crítico es conocer el papel del Estado que genera políticas educativas con el propósito de poder alcanzar el desarrollo cultural económico. En una sociedad, siempre las diferentes poblaciones han podido que el Estado pueda atender demandas educativas para las personas y el acceso a la educación
como un derecho fundamental. Entonces, es el elemento principal que nos va a guiar a analizar, principalmente acá en el desarrollo, hasta el desarrollo que hemos podido trabajar es, primero que de cómo sería alcanzar una educación inclusiva, para poder entender en qué términos se plantea la calidad educativa. Entonces, analizando incluso el texto y haciendo énfasis en una investigación bibliográfica, nos hace entender que la educación de calidad ha sido planteado generalmente en 1948, cuando ya surge una concepción más universal, más en busca de una sociedad o sociedades que generen una cultura de paz. En ese espacio se genera pues el tema de un, un planteamiento de que todas las poblaciones, ya sea culturales, puedan recibir una educación acorde a sus competencias lingüísticas. Por ejemplo, dice por acá, muchos países, incluso nuestro estado en la reforma 1565, hemos copiado la estructura de educación, por ejemplo, de los Estados Unidos. Entonces, en ese ámbito se genera pues la organización de la estructura o el sistema educativo es el tema de educación primaria, educación intermedia y educación secundaria, y por supuesto el último que se coloca es la educación superior. Entonces, en ese aspecto nos llama la atención de cómo la educación regular, copiada de los países desarrollados, puedan ser aplicados en países, por ejemplo, que somos nosotros, en vía de desarrollo o en periferia. Entonces, comparamos también cómo nuestro Estado, por ejemplo, actualmente está desarrollando una educación primaria comunitaria vocacional o inicial más antes, educación secundaria y comunitaria productiva. Tiene una visión más que todo generar una sociedad intercultural, pero la organización del programa educativo también está centrada, por ejemplo, en poder responder a los conocimientos universales. Entonces, en esta parte también hacemos un análisis crítico de que, por ejemplo, educación regular, educación superior, por ejemplo, están distanciados por una visión de una formación, por ejemplo, en las universidades, se genera, por ejemplo, de responder a la academia donde viene el conocimiento ya está estructurado, ya está sustentado, ya está fundamentado. Entonces, ¿cómo la universidad podría responder eso, ¿no? Entonces, en tema de educación regular todavía, por ejemplo, inclusión educativa, estamos hablando de que todas las personas en su condición natural puedan ser parte de esta educación. Entonces, estos dos componentes, ¿en qué medida aumenta o genera apoyo al desarrollo económico del Estado? Porque si bien planteamos calidad educativa, en nuestros últimos tiempos se va manejando mucho sobre el tema de el aporte de la educación hacia la economía. Entonces, es el tema que estoy pudiendo desarrollar, doctor, que todavía estoy ya casi cerca, pero algunos aspectos tengo que ajustarlo por el tema de conclusiones y algunas investigaciones que hay que hacer bibliográficas, doctor. No sé si está bien o estoy un poco ya saliendo del marco. El último estamos tocando acá, doctor, de cómo la sociedad, por ejemplo, incide en la educación. Si bien la sociedad va a estar en estrecha relación con las nuevas tecnologías, entonces se apunta más a que la educación pueda ser centrada en un conocimiento más moderna o que genere un desarrollo. Entonces, a partir de la educación también hay una probabilidad de que sea una sociedad del conocimiento, pero esta sociedad del conocimiento también pueda pasar a que la economía también pueda convertirse en conocimiento. Entonces, en ese aspecto estoy analizando, doctor, no sé cómo estaría el aporte. Lo que sucede es de que en una introducción no se hace un desarrollo del temático
Ya Ya. el desarrollo temático se hace ya en la parte del desarrollo, no en la introducción. Entonces, en la introducción se puede, ¿no?, presentar la problemática, hacer una especie así de descripción, ¿no?, muy brevísima del tema, los elementos que constituye el tema, elaborar una pregunta, elaborar un objetivo, precisar cuál va a ser las partes que va a tener tu ensayo crítico, pero luego ya desarrollos temáticos, como decir definiciones, citas, posturas teóricas, aseveraciones, juicios, etcétera, etcétera, eso no se hace en la introducción, a no ser que en la introducción, después de la descripción de la problemática que vas a resolver y la pregunta fundamental que tienes en tu ensayo crítico, te, te posesiones con una postura teórica personal y puedas tú indicar ahí en un enunciado afirmativo una tesis, una hipótesis que tú lo vas a defender. No es tanto una hipótesis en realidad, podría ser una idea a defender, porque una hipótesis necesariamente tiene características de una investigación que se tiene que contrastar con la experimentación, ¿no? Entonces, aquí no hablaríamos de una hipótesis, quizás de una idea a defender. Entonces, sí, está bien, me parece muy interesante lo que has expuesto, ¿no? Pero como que desborda la introducción. Hay muchos elementos ahí que son desarrollos temáticos que tendrían que estar en la parte del desarrollo. Y más bien en la introducción es más una parte operativa, ¿no? Indicar cómo, ¿no?, de qué se trata y cómo lo vas a trabajar. Está bien, doctor. Muchas gracias por las sugerencias. No, pues un gusto, Héctor. Bien. Perfecto. Al grupo de WhatsApp nomás, por favor, el enlace. Ya, perfecto. ¿Vale? Ya, listo. Muy bien. Entonces ya, José Luis ya lo está grabando. Ya. Habilitamos la asistencia entonces, doctor. Sí, la asistencia. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay un chat. En ese chat, por favor, pongan sus nombres. Ok. Adelante, adelante. Yo estoy sacando fotos del chat, porque aquí no se puede copiar. Entonces estoy sacando fotos y luego lo voy a registrar. Vayan poniendo sus nombres. Ya. Hasta Leonidas entonces. Doctor, no puedo poner mi nombre, no sé cómo entrar para registrar asistencia, por favor. Menfi. Sí, sí. Ya, no te preocupes, Menfi. Estoy aquí registrándolo en escritura. No te preocupes. Regístreme, por favor, doctor. Hola. Sí, adelante. No, está bien. Ya lo he... Ya, mi nombre es Melfi Parada Gutiérrez. Sí, ya está registrado.
Y Muchas tengo ahí gracias, las doctor. capturas de pantalla, entonces en base a las capturas de pantalla voy a hacer el registro de la asistencia, ¿ya? Entonces ya Gracias, tendríamos doctor. todo. Entonces, José Sí, Luis, por sí. favor, te recomiendo esa tarea. Listo, doctor, yo le envío, ¿Sí? doctor. Bueno, pues, buenas noches a todos. Espero que puedan hacer sus trabajos este fin de semana. Excelente, ¿ya? ¿Sí? Con las recomendaciones. Hasta luego, buenas noches. Gracias, doctor. Está bien, Hasta doctor. luego. Compañeros. Sí, doctor.